Muy bien, quizás en este pequeño espacio que tenemos, ¿no? En este pequeño espacio, vamos a pedirle a nuestro hermano Nimer que explique unos 5 minutitos acerca del pan, la importancia del pan. Hermano Nimer, vamos a invitarlo. Un saludo para él. Lo saludamos. Muy bien. El pan bíblico, pan francés versus pan esencial. Hermanos, un feliz sábado. Y es una alegría poder hablar del pan. ¿Y por qué les digo? Porque soy de profesión panadero y amo la panadería. Y para poder, digamos, atender al prójimo es la medicina. Soy doctor en medicina anticipativa, pero como ayuda al prójimo. Soy de profesión panadero, de corazón panadero. Suelen preguntarme, señor, ¿me dice su profesión? Panadero. ¿Y qué haces acá en este congreso de médicos? Ah, también soy médico. Muy bien. El pan. A través de la historia, siempre ha sido el alimento principal del hombre. Y según las estadísticas, los países que consumen más pan son los que tienen mejor calidad de vida. El país que consume más pan en todo el planeta Tierra es Alemania. Alemania consume un promedio de 400 gramos al día. Ellos comen mucho pan. Y vean cómo corren, como su físico de ellos, su talla, todo. Después de los otros países que consumen pan es Rumanía. Rumanía consume mucho pan también. Entonces, mi país ha subido de 27 kilos al año por persona a 36. México está entre 40, todavía no llega. La tortilla es, digamos, ¿no? Muy bien, entonces, dejando las estadísticas, hubo un hombre, un profeta, que solamente vivió pan y agua. Registrado el tiempo. Este hombre vivió solamente de pan y agua. Y en los registros bíblicos no existe que este hombre se enfermó, ¿o sí? El profeta Ezequiel. También escrito está que los profetas que estuvieron en las cuevas, escondidos, porque los iban a matar, comían solamente ¿qué cosa? Pan y agua. Nada más. Pan y agua. Entonces, el pan bíblico tiene todos los componentes para que funcione este cuerpo. La receta del pan se encuentra en Ezequiel 4:9. Hoy en día, la ciencia ha descubierto que los carbohidratos presentes en estos compuestos de la Biblia es su ausencia en nuestro consumo ha producido muchísimas enfermedades. Entonces, en Ezequiel 4:9 encontramos ¿qué cosa? La fórmula, cómo debe ser nuestra alimentación. Dios dejó la fórmula. Dios nunca nos abandonó. Jamás en la tierra Dios nos abandonó. Nos dejó una receta para hacer nuestro pan. Y como se habla de pan, no solamente vamos al pan físico, así también la dieta se llama pan. Entonces, la fórmula del pan está ahí, cómo debe ser nuestra alimentación para llegar largura de días. Y lo curioso es que muchas veces hemos leído, pero nunca le hemos aplicado. Entonces, por eso, digamos, el pastor dice, ¿no? El pan. Y les comento. Un día me pregunté y dije esto. Jesús dijo, yo soy el pan. ¿De qué? De vida. El que come este pan. Correcto. Entonces me pregunté, ¿cómo un país donde no se consume el pan, como ejemplo la China, tú le puedes decir Jesús es el pan de vida? ¿Se le puede decir a ellos o no? Porque ellos no consumen pan, pues. Entonces decía, ¿cómo va a llegar el evangelio a estas zonas? ¿Cómo va a llegar a Japón? ¿Cómo va a llegar
Corea, ¿cómo va a llegar este otro? Nosotros en nuestro lado, la mitad del mundo conocemos el pan. La mitad del otro mundo, no. China es un país de millones de habitantes, no producen pan. Y no es parte de su dieta. Estaba pensando, ¿cómo va a ser a este chino decirle Jesús es el pan de vida? Él va a decir, para mí el arroz es mi pan. Entonces Jesús, no, para él no va a ser. Estaba pensando eso, ¿no? ¿Cómo Dios va a actuar? Muy bien, en octubre de cada 2 años se realiza un campeonato mundial del pan. Así como campeonato de fútbol, así como campeonato de extras, existen los campeonatos del mundo. Y se realiza en Múnich o en Francia. En el 2017, la sorpresa fue campeón mundial del pan, Japón. Un país tradicionalmente que no consumían pan. Entonces, ya se fomenta desde 2017 el consumo de pan en Japón. ¿Y quién habrá inspirado eso? Dios, pues. Para que el japonés también diga que Jesús es el pan de vida. Bueno, ahora, este año, 2023, porque hubo un lapso en el cual no se realizó el campeonato, ahora en octubre, reciencito nada más, acaba de terminar el campeonato mundial, el 26 de octubre terminó el campeonato mundial, en la cual estuvo presente México también, el Perú también estuvo presente y muchos países clasificados. Y muy bonito el trabajo de México. Campeón mundial, ¿quién crees que haya sido? China. China. ¿Por qué el interés en el pan? ¿Por qué el interés en el pan de un país que conocemos, China, la potencia? El pan. En primer lugar, la China, la sorprendente China. Segundo lugar, Corea, país tradicionalmente que no consume pan. ¿Y por qué ese vuelco del planeta Tierra hacia el pan? Porque tenemos que conocer que Jesús es el pan de vida. Ahora sí puedes decir un chino, Jesús es el pan. Porque ya los chinos ya hacen pan y son campeones mundiales. Tercer lugar, Alemania. Y bueno, los otros países no han dado nombres para no herir susceptibilidad de los países. Eso es lo que es la pequeña historita acerca del pan. ¿Y qué dicen las profecías acerca del pan? ¿Qué dicen las profecías? ¿La profecía? No, no dice eso. Jesús nos dice, hijo mío, yo no te prometo nada. Para los postreros días, solamente te ofrezco pan y agua. En la medida que avance el tiempo, no vamos a poder tener que comer ya. Va a haber crisis, pero Jesús nos dará ¿qué cosa? El pan. Y todo el mundo conocerá el pan. Y es por eso, ahora, países que, como vuelvo a repetir, por milenios no hacían pan, ahora están haciendo el pan. Y este es el caso de la China, campeón mundial de el año 2023. Solamente viviremos ¿a qué? A pan y agua. Eso es lo que nos ofrece el Señor. Jesús nos dijo, para los postreros días te ofrezco ¿qué cosa? Pan y agua. Escrito está. Amén, queridos hermanos. Por eso es importante aprender a qué? A hacer el pan. Bien, hermanos, hoy día también vamos a ir al registro bíblicos acerca de este tema que en el mundo científico se está dando un especial énfasis. Hace pocos días atrás, o hace un mes, para ser más exacto, una de las cadenas Netflix, no sé si ustedes conocen, un investigador de la National Geographic presentó un tema muy interesante y que el mundo ha vuelto sus ojos. El científico o el investigador de National Geographic presenta como el secreto de las zonas azules. Yo sé que muchos de ustedes lo habrán visto el trailer o el avance, donde muestra a personas que tienen una calidad de vida envidiable. Este científico o investigador
visitó Okinawa, Japón, donde se encuentra la mayor cantidad de longevos. Luego visitó UNSA, allá en Pakistán, donde también existen estas personas con longevidad. Visitó Cerdeña, visitó Salvador, visitó Grecia, Iteria, y visitó aquí a Loma Linda. Y comenzó a mostrar todos sus secretos de las famosas, que hoy se llama las zonas azules, o zonas privilegiadas. Bien, el que habla también, desde el año 2017 estoy investigando cuáles son los secretos para ser longevos. ¿Y por qué le di énfasis? Por mi propia vida. Porque yo quiero ser longevo también. Porque yo creo en un Dios vivo, un Dios real que cumple sus promesas. Y su promesa de Dios es que sus hijos deben ser longevos. Y con esa razón comencé el 2017, viajé a Japón para ver que muchas personas cumplen esta palabra de Dios aún sin saberlo. ¿Existen personas o no existen personas que cumplen esto aún sin saberlos? Por sus hábitos culturales, por sus costumbres, lo cumplen aún sin haber leído esta Biblia. ¿Qué dice esta Biblia? Hablando de longevidad. Proverbios 3. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarda mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. ¿Qué dice la palabra de Dios? Voy a repetirlo. Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Y cuando revisamos las otras versiones también hablan de que el que guarda los mandamientos, ¿qué tendrá? La largura de días. Y me hice la pregunta, y me miré en el espejo, Nímer Simeón, no ustedes, Señor, ¿por qué estoy viejo? Si yo desde la cuna, desde el vientre de mi madre he sido adventista del séptimo día, ¿y por qué estoy viejo? Y comencé a revisar, me hice mi autoexamen y vi mis falencias. Ahora, Señor, sé mis falencias, y estos hombres que no conocen tu palabra, ¿cumplen esto también? Viajé a Japón, llegué a Okinawa y comencé a observar. Y esos hombres cumplen la ley de Dios aún sin saberlo. Ah, sí, muy bien. Ahora los japoneses son católicos, son adventistas. ¿Qué son? Son sintoístas, budistas son los chinos, sintoístas. Entonces ellos no leen la palabra de Dios y son longevos y cumplen. Estos hombres no conocen los mandamientos, estatutos, pero lo cumplen. Y Dios les otorga, ¿qué cosa? Esa ansiada longevidad. A ver, voy a ver al otro lado. Los UNSAS, país islámico. Ellos creen el Corán. ¿Ellos lo cumplen? Sí. ¿Por qué razón? Ellos creen hasta la mitad nomás. Hasta la mitad. Papá Abraham. Los mandamientos y los escritos de Papá Abraham. Ajá, ellos cumplen. Y ahora me miré, Nímer Simeón, canoso, viejo, acabado. ¿Qué pasó conmigo? Hice mi autoanálisis. Y tengo que cambiar. Tengo que cambiar. Y no existen los secretos. Así no existe. Se habla de los okinawenses que comen algas, dicen los escritos y los libros. Se hablan de los unsas que toman el albaricoque, los refrescos, que comen así, que comen. No hay. No es un secreto. Es un estilo de vida respetando las normas que dice. Es un estilo de vida que guardan los mandamientos y tienen largura de días. Eso es, queridos hermanos. Entonces viene la pregunta, si ellos cumplen, ¿por qué no cumplir nosotros también? Entonces,
vamos a hacer un viaje histórico de la longevidad en la Biblia. Bien, voy a... El plan de Dios para la salud de la iglesia. Nuevamente, ayer empezamos y hoy día va a ser la segunda parte. Segunda Timoteo 3, 16 y 17 nos habla que la palabra de Dios es útil ¿para qué? Y lo vamos a aprender. O repetir, cuanto más se repite, se fija acá. ¿Para qué es útil la Biblia? Así es en la versión 4, ya. Entonces, hoy se fue la señal. Sí. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, 1, para reprender, 3, para corregir, ¿y para qué? Para ser sabios entendidos en toda obra. Ya, aprendemos. ¿Para qué es? 1, enseñar, 2, para reprender, 3, para corregir y para instruir. 4 cosas importantes vamos a sacar el tema digamos, de ayer y hoy día. Es útil para enseñar, para reprender, para recoger y para instruir. Porque la Biblia nos capacita. Y les hablaba esto, ¿no? Cuando a mi padre lo desahuciaron, los médicos, ¿a dónde podía ir? Cuando me dijeron, ¿sabe, señor? No hay nada. No podemos hacer nada ya. Ya su cáncer al colon se ha generalizado. ¿Qué se puede hacer? Orar, correcto. Y la acción. Entonces, ¿qué es lo que fui? Digo, Señor, tú nos has abandonado. Y entonces, en mi desesperación, encontré un pasaje. Yo soy Dios de toda carne. ¿Habrá algo imposible para mí? Me dice la Biblia. Entonces, volví a esto, a la Biblia, a buscar la fuente. Y luego me fui al libro del Consejo sobre el régimen alimenticio. Y comencé a aplicar eso a mi padre. Y de pronto su mejoría. ¿Qué aprendí allí? ¿Qué aprendí? Dios da salud también en su palabra mediante los consejos. ¿Qué me reprendió? El mal estilo de vida que había en mi casa. ¿Qué corrigió? Nuestra manera de vivir. ¿Y para qué me instruyó? Para conocernos ahora con ustedes. Si no hubiera tomado ese camino, nunca nos hubiéramos llegado a conocer. Y cada uno de nosotros eso tenemos que hacer. Aprender, corregir nuestros defectos. ¿Y para qué? Luego hacer qué cosa? Luz. Ir y dar esperanza. Muy bien, entonces, ahora que vamos a aprender, a la luz de 2 Timoteo, es útil para enseñar, es útil para reprender, es útil para corregir y para instruir. Entonces, con la finalidad para no caer en ¿qué cosa? En pecado, no transgresión. Muy bien, entonces para no comer los frutos prohibidos, sino para ser instruidos en toda buena obra y ser saludable y longevo. Caminaba en UNSA, ahí mirando, tomando fotos, tomando esto, y de pronto veo un hombre cargando un peso encima, ¿no? Me llamó la atención, dije, a ver, mirándolo, porque mi objetivo era mirar, le pondré 65, 70 años. El hombre, yo le seguí, así, y luego deja su paquete. Y le llamo al guía, mi traductor, y le digo, ¿cuántos años tiene ese hombre? Y yo fui, lo cargué, pesaba más o menos sus 210 kilos. El que habla carga 80 kilos, 80 que puede llevar al segundo piso, y yo lo hablo, así. Usted me pone en 80 kilos, yo lo subo al segundo piso. Y lo levanté, habría pesado 110 kilos a 120. No lo pude mover. Entonces le pregunté al hombre. El hombre va y mi traductor, mi guía, va y le pregunta. No él, sino había otros niños ahí. Dice, Señor, ¿cuántos años tiene? Y nos contestó que tenía 98.
así, saludable. Saludable. A ver, 70 años, 80 kilos, 70 kilos al hombro llevar. Conocí a una dama simpática, bonita, caminaba, linda, hermosa. Le seguimos, fui allí. Y le pregunté, ¿cuántos años tiene el señor? Yo le calculo 95, no, 112. Figurita. Cuando volteaba sí se le notaba los años, pero la salud. Entonces, como saludable. Eso es saludable. Entonces, muy bien, vamos. Entonces, hoy día vamos a ver, ¿no? Hoy estudiaremos una virtud bíblica sobre el cuidado del cuerpo, porque la promesa divina es tener salud, y no solo de sentirse bien, sino de también vivir, ¿qué cosa? Una buena vejez. Una buena vejez. Muy bien, entonces, y una de las características de una buena vejez, ¿cómo se llama? La longevidad. La longevidad. Entonces, con esta luz, la Biblia enseña sobre la salud abundante, hombres longevos. 2. La Biblia reprende al individuo con el fin de que sea, ¿qué cosa? Longevo. 3. La enfermedad. ¿De qué nos corrige? Para mí, la enfermedad es la mejor escuela para aprender. Y ya que a las buenas no he aprendido, ¿cómo voy a aprender? Con dolor. En Perú, un escritor de la época antigua decía, ¿no? La letra con sangre entra. Eso es lo que decía ¿no? La letra con sangre entra. Muchas veces tenemos que esperar enfermarnos para aprender. En mi caso personal fue así. Esta situación de dolor tuve que aprender. Entonces me pregunto, ¿por qué esperar todavía al dolor para cambiar? Mi especialidad en medicina es medicina anticipativa, o sea, médico para sanos. Médico para sanos. Esa es la medicina del futuro. Pronto ya van a ver, solamente se atiende a sanos, enfermos no. Médico para sanos. Esa es la medicina del futuro, pues. Muy bien, entonces, ya. Y la última es, ¿para qué somos instruidos? Entonces vamos a desarrollar uno por uno. La longevidad. La Biblia registra sobre la longevidad saludable. ¿Qué nos registra? Deuteronomios 34:7. ¿Qué registra? Moisés tenía 120 años cuando murió. Sin embargo, su vista era, ¿qué cosa? Perfecta, dice en esta versión. Y era tan fuerte como un hombre joven. Tenía 120 años y podía subir y correr como si fuera ¿quién? Un hombre joven. Entonces, ¿cómo vamos a medir nuestro estado anímico y nuestro estado orgánico? ¿Cómo? Compárate un joven. A ver, tú por acá, un joven de 25 y tú de 70. Vamos, ¿quién gana? Si tú le ganas, estás mejor. Entonces, estás en el camino de Moisés. Si él te ganó, no. Es un cuadro práctico. Pero resulta que los jóvenes ahora se cansan rápido. Los jóvenes no llegan así, vamos a correr, llegan los jovencitos. Entonces le van a ganar. Ya, ahora sí. Vamos a ver. Muy bien, entonces, ¿qué dicen los opositores? ¿Qué dicen? Muchos cristianos se oponen cuando dicen, no, es que Moisés era ¿quién era? Era su hijo engreído, pues, de Dios. Él se hablaba, él se tuteaba, por eso Dios le dio. ¿Ustedes creen eso, no? Porque Jesús tuvo el privilegio de estar cara a cara, o sea, hablar con él. ¿Quién tuvo el privilegio? ¿Solamente fue el privilegio de él? Entonces viene la pregunta, queridos hermanos. Después de Moisés, ¿quién pasó los 120 años? Abraham no, Abraham fue antes de Moisés. ¿Quién fue después de Moisés? ¿Habrá otro hombre, digamos, que registra en la Biblia qué pasó los 120 años? Josué.
¿Cuántos años vivió Josué? ¿100? No pasó 120. 120 era Moisés. Porque los detractores, ¿qué dicen? No, pues Moisés, como pues un hombre que hablaba con Dios, que le tuteaba, le decía yo no puedo, que sí puedo. ¿Cómo ese hombre? Bueno, pues tuvo un privilegio especial. Entonces, eso dicen los detractores, que no dicen ya, es una cuestión muy especial para Moisés. Entonces viene la pregunta, ¿qué hombre registra la Biblia que pasó los 120 años, que no tuvo el privilegio, así, directamente registrado en la Biblia, de tutearse con Dios? ¿Quién fue? Moisés, pues ya. Después de Moisés, ¿quién fue? Josué, 110. No pasó 120. A ver, vamos a ver. Muy bien. Segunda de Crónicas 24:15. Ya habían pasado, nos encontramos aquí a más o menos a 700 años antes de Cristo ya. O sea, habían pasado ¿cuántos años? Después de Moisés. 1000 años, 2000 años. Ya habían pasado. Después de 2000 años, después aparece que ¿quién fue? A ver. ¿Quién fue? Segunda de Crónicas 24:15. Así es, ya. Mas Joiada envejeció y murió, ¿qué cosa? Harto de días, de 130 años murió. O sea que lo superó a Moisés. 132. Y no estamos hablando de la época, podríamos decir, pues bueno, en los tiempos de Moisés las plantas tenían todos sus nutrientes. Eso fue pues hace 4000 años atrás con Moisés, esto fue. Pero ya estamos 700 años antes que nazca Cristo, un hombre también llegó a los 130. O sea, ¿qué nos da a entender esto? Que el que cumple los mandamientos llega a esto. Y es por eso que estas sociedades de las que les estoy hablando tienen pues 125, 119, 118, pero en óptimas condiciones. Entonces, ¿registra la Biblia sobre la longevidad? Sí registra la Biblia. Si la Biblia registra, entonces queda en la pregunta, ¿y nosotros? ¿Nosotros llegaremos o no? ¿Llegaremos a 100? ¿Llegaremos? Claro que sí, pues. Tenemos que ponernos ese desafío. Y si pongo ese desafío, ¿qué va a pasar? ¿Voy a andar así? No, vas a ir recto. Esto no, esto sí, esto no, esto sí, porque yo deseo ¿qué cosa? Llegar. ¿Para qué voy a llegar? Número 1, testimonio. Wow. Señor, ¿cuántos años tiene? Ya voy a cumplir 95. Wow. ¿Cómo has hecho, Señor? Y viene el testimonio. Pero si a los 70, ya te estás muriendo. Señor, ¿usted ha sido cristiano? Sí. ¿Y cómo estás así? Hiciste con la mano y borraste con el codo. Entonces tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar de mentalidad. Ponernos desafíos. Muy bien, entonces, la longevidad de Moisés y otros hombres fueron los frutos de vivir respetando ¿qué cosa? Las normas divinas. ¿Qué lección sacamos más? 2. Las leyes emocionales. ¿Qué hace la ley emocional? ¿Qué nos habla de las leyes emocionales? Ahí he puesto un pasaje, Proverbios 16:31. ¿Qué nos dice? Que las emociones negativas acortan la vida. Entonces, ¿por qué te preocupas? ¿Por qué andas con estrés? ¿Por qué estás deprimido? Ya. Las leyes. Tenemos que también respetar las normas que hemos estudiado. Señor Niemer, te robaron todas tus cosas, ¿no? Sí, estoy feliz. ¿Cómo? Sí, lo que has escuchado. Me robaron. Salí de mi casa y entraron los ladrones. Se llevaron todo. Hasta mi ropa interior sucio. Mis medias sucias se llevaron.
todo. Se llevaron todo. Yo llego y me pongo a reír, así como le estoy riendo. Bueno, gracias Señor, será motivo para el cambio. Y las personas me miraban. Señor, me dice, ¿a ti parece que no te han robado? Sí, se han llevado todo. Mire, pasa. Aquí está, todos se han llevado. Mira cómo está mi casa después que se robaron todo. ¿Y por qué estás feliz? Es que tengo que tener cosas buenas. Y ya que a la buena no lo voto, ¿qué tengo que hacer? Cambiar. Hace unos 3 años atrás, estaba caminando en Perú. Hay violencia, hay robos, como en todos los países también, pero en algunos más y en algunos menos. Estaba caminando, me rodearon 8 hombres, 8 personas, 8 jóvenes, altos. Lo miré así y me miraron, ¿no? Y uno me da el golpe acá y yo pues caigo, ¿no? Entonces le digo, y me río, le digo, déjame mis documentos, le digo, llévate todo, déjame mis documentos. Pero alegre, feliz, contento, nada. Luego me robaron, se llevaron todos mis bolsillos, el celular, todo. Entonces dije, pues, se llevan el celular, será motivo para tener otro mejor. O será también que este me quita más tiempo y me olvide de Dios. Será una llamada de atención. Uy, pero mis documentos no. ¿Ahora qué voy a hacer? Documentos de identidad, ¿no? Bueno, no importa. Paro un taxi. Y todo sucio. Me dice, ¿qué te pasó? Me han robado, le digo. Así como le estoy contando, así alegre, ¿eh? Me han robado. Así, ¿qué te ha pasado? No me han hecho nada, le digo. Voy a limpiarme, voy a sentar, listo, tranquilo. Ya. Y en ese momento, toc, 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 así me toca la ventana. Señor, tus documentos me devuelven la licencia de conducir, mi identidad de la universidad. Ah, muchas gracias. Y se fueron. Me devolvieron eso. Pero las tarjetas de crédito, no. El celular, no. Se llevaron. Y cuando llego a la casa le digo, ¿y sabes qué? Me han levantado, me han agarrado así, me han movido, se caía todo, le digo, todo lo que me ha pasado. ¿Te han hecho daño? No. ¿Se han llevado la plata? Seguro, le digo, miro acá. ¿Oye, está la plata? No habían llevado. Ya, el dinero no, pero sí el celular, ¿no? Bueno, pero tranquilo, estaba feliz. ¿Para qué nos vamos a afanar? Entonces, las cuestiones emocionales afectan a la salud. Ante esa situación, ¿qué debemos hacer? Estar siempre felices. Y la solución, esperar con tranquilidad. No hay que desesperarnos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Aunque ande en valle de sombra, ¿qué dice? Estaré asustado, Señor. ¿Así dice? ¿Qué dice? No temeré entonces. ¿Qué te preocupas cuando no puedes llegar a tu trabajo? Porque ahí están todos los carros y tú no puedes pasar. Ponte a cantar. ¿Qué hacen las personas? Ay, no vamos. Están así. ¿Qué es eso? Esos son los del otro. ¿Pero qué tiene? El que anda en valle de sombra, al contrario. Hoy día, pues, y si llego y me boto en mi trabajo, feliz. Y llegas a casa. ¿Qué te pasó? ¿Por qué has venido temprano? Ah, es que mi amor, me botaron en el trabajo. ¡Qué alegría! Será para que me dé otro lugar mejor. Eso debe estar acá. Muy bien, entonces, uno de los grandes, digamos, tenemos que es las leyes emocionales. ¿Y cuáles son las leyes metabólicas? ¿Cuáles son las leyes metabólicas? Las leyes metabólicas quiere decir que en mi comida debe estar, ¿qué cosa? 5 elementos. Debe estar 5 elementos. ¿Y por qué, señor Niemer, 5 elementos? Ah, porque tu protoplasma. ¿Y qué es protoplasma? Es la parte viviente del ser humano. Nosotros somos protoplasmas andantes. Es la parte... ¿Qué cosa es protoplasma? Es lo viviente. Ah, sí, sí. Es la parte viviente del ser humano. ¿Y qué más? Ahí están los alimentos para que mis células se comuniquen con otra célula. Se llaman los gliconutrientes. Así, para eso está la Biblia, pues, para decir cómo debe ser, ¿qué cosa? Nuestra alimentación.
Bien, entonces respetamos para ser longevos. ¿Qué más? Las leyes sociales. ¿Qué significa eso? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que amar. Tenemos que respetar las leyes. A dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. ¿Qué más? Leyes del medio ambiente. Hoy día, o estamos en estos tiempos, donde nosotros tenemos que, ¿qué hacer? Cuidar el medio ambiente. ¿Y cómo cuidamos el medio ambiente? Ahí hay un árbol. ¿Cuántos de ustedes se han ido a regar ese árbol con su arbolito, con su baldecito? ¿Qué más? No sé si acá han puesto normas antipalomas. Hay países que han hecho normas antipalomas. Cárcel a quien da a comer a las palomas. No sé si acá cómo será. Alimentar a esos animalitos. Ellos cumplen un rol. Ellos claman al Señor cuando tienen hambre. Y nosotros le hemos quitado su espacio, ¿o no? Antes ellos vivían felices, acá los polluelos vivían allí, esas avecitas, y de pronto una casa, de pronto cemento, de pronto piste. ¿Y los animales a dónde se fueron? Se quedaron sin casa. ¿Y qué estás haciendo? Todo eso influye, porque los animales claman al Señor. Así escrito está. ¿Qué más tenemos? Hoy es gran noticia sobre la creencia de individuos y también sociedades longevas, pues. Y esas noticias son los que estas personas, como vuelvo a repetir, ellos no olvidan de su ley, porque en su corazón está, ¿qué cosa? Son los mandamientos. Entonces, eso es lo que la Biblia nos enseña. Entonces tenemos, esa es la foto de los que están en el internet, que todos, ¿no? No se parece su edad. Mira cómo nomás han envejecido. Ahí está de 25 años, ahí está la foto de 98 años. Así haríamos nuestra foto, haríamos la mitad, cuando tenías 25, a los que son pasados los 60. Ese es el cuadro que nos hace ver, mitad. Y los jóvenes, hoy día tómense, y de acá a 60 años, ¿cómo van a llegar? El mío, por supuesto, como vuelvo a repetir, gracias al Señor, he mejorado mi calidad de vida. Entonces, 2, la Biblia reprende al individuo con el fin que sea longevo. ¿Qué nos reprende? Eclesiastés 7:17. No hagas mucho mal, ni seas insensato, porque habrá de morir. ¿Qué dice? Antes de su tiempo. Escrito está. No hagas mucho mal, ¿y qué más? No seas insensato. ¿Quién es el insensato? ¿Quién es el necio? Aquel que leyendo, dice Ezequiel 4:9. Dice, no lo hace. Aquel que lee y no lo cumple. Entonces, ¿por qué será? Porque se acostará, ¿qué cosa? Porque habrá de morir antes de su tiempo. Escrito está, pues. Entonces, ¿por qué me muero antes? ¿Por qué me enfermo y me muero antes de tiempo? ¿Por qué? A sabiendas o no sabiendo, he hecho ¿qué cosa? Cosas que alteran mi metabolismo, ya sea emotivo, o sea, esto. Eso es. Salmo 107. Fueron afligidos los insensatos a causa del camino de su rebelión y a causa de sus maldades. Entonces, eso viene. Aparte, no solamente 2 versículos, existen más de 26 versículos del uno y del otro, por si acaso solamente tomo 2 puntos como referencia, para que encontrar su contexto, su texto, hay. Entonces reprime el individuo. La Biblia reprende al insensato por el desprecio que realice sistemáticamente a la sabiduría divina. La represión bíblica es por las acciones que realizamos en forma temeraria que ponen en peligro o riesgo nuestras vidas. Las acciones temerarias son las que producen el envejecimiento precoz o antes de su tiempo. Estas acciones temerarias producen modificaciones morfológicas y fisiológicas en el organismo humano. Ya cuando se estudia a nivel celular, cuando le falta nutrientes, sufren.
o por los excesos también. Fruto de este mal estilo de vida se manifiestan las enfermedades que acortan la vida. Acortan la vida. Entonces, aquí hay una acción temeraria. Esta es una acción temeraria. Para muchos es delicia. ¿Qué es esta acción temeraria? Esta persona está comiendo unos rostizados o frituras de pollo con un huevito y con una bebida carbonatada. Eso es una actitud temeraria. Es que son las costumbres, nos hacen ver, qué rico es. Pero es una acción temeraria. ¿Qué le estás diciendo a Dios? Mira, yo como así no me muero, pues. Después de comer, mira, yo no me he muerto. ¿Eso qué es? Actitud temeraria. Tú le estás retando a Dios. Ya. Y no solo uno, existe uno, varios. Actitudes temerarias que provocan la vejez prematura. Este es uno he puesto. El deterioro fisiológico del organismo antes de la edad biológica. ¿Sabe qué, señor Niemer me dice? Yo no dormí antes, me dice. Yo no dormí antes. 2 semanas sin dormir. Es que esa es una actitud temeraria, pues. Mira, 2 semanas sin dormir y no me pasa nada y estoy vivo. El que habla también, así esas actitudes temerarias. Antes de ser panadero, yo trabajaba en el turno de noche. Entraba a las 7 y media de la noche y salía a las 5 de la mañana. Toda la noche. Y durante el día no dormía. Y así me lo pasé 5 años de mi vida en esa labor. Días que dormía, días que escondía. Y le estaba, ¿qué cosa? Desafiando a Dios. Y por eso me he envejecido, pues. Por eso me he envejecido, pues. Eso se llama actitudes temerarias. En otras palabras, le dices a Dios, mira, hago esto y no me he muerto. Como la historia se repite. Comió el fruto prohibido y se murió Eva, ¿no? Igualito hacemos todos los días. Igualito retamos todos los días con diferentes actitudes. Muy bien, entonces, esos que hacen, puede ser al comer, al beber, ya, puede ser al comer y al beber, eso, ya. Entonces vamos a pasar. La enfermedad, a ver. La enfermedad, ¿de qué corrige? Salmo 107, 19. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Segunda Reyes 20:11. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, así dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces, si sacamos esta aplicación, ¿qué es la enfermedad? Si leyendo estos versículos, ¿qué aplicación le damos? ¿Qué es la enfermedad? Es por la acción temeraria que hemos hecho y la respuesta que es, pon tu vida en orden. Pon tu vida en orden. ¿Ya? Pon tu vida en orden. Eso es lo primero. Tenemos que ordenarnos. Cuando viene una enfermedad, ¿qué debemos hacer primero? Poner mi vida en orden. Antes de ir ¿a dónde? Al hospital. Lo demás viene por añadiduría. Claro, dependiendo de la enfermedad también. Ya, muy bien. Entonces acá vamos a ver. Aquí existe uno, el enfermo prudente. El enfermo prudente. ¿Quién es el enfermo prudente? Número 1. Reconoce ¿qué cosa? Sus errores. Se presentó un oficial de la policía en el Perú, Daniel Ocas. De hoy su nombre completo porque él me autorizó darle testimonio. Un oficial de la policía se presentó. Ya 37 radioterapias, 15 quimioterapias, desahuciado. Se presentó. ¿Y qué me dijo este hombre? Bien merecido lo tengo esta enfermedad. Dije, ¿qué dijo este hombre? Bien merecido tengo esta enfermedad, porque he hecho esto. A ver,
¿Qué cristiano dice eso? Bien merecido tengo este cáncer. ¿Qué decimos? Ay, Señor, ¿por qué me castigas a mí? ¿Por qué a mí? Si yo soy cristiano, ¿por qué me afecta a mí? La gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría no reconocemos qué cosa. Ay, Señor, yo tengo diabetes, o me van a operar de acá. Ahora, ¿cómo irá? Oremos. Orar no es malo. Oremos para que el Señor... Pero, ¿ha reconocido sus errores o no? Lo primero tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Reconocerse. Entonces, entre mí, dije, este hombre, hablando del oficial de policía, este hombre se va a sanar. Este hombre se va a sanar. ¿Por qué razón? Porque él reconoció sus errores. Querido hermano, si tienes una enfermedad, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es lo que dice la Biblia? Reconocer nuestros errores. ¿Eso dice quién? El enfermo prudente. ¿Qué más? Busca dirección divina. Existe un pasaje bíblico donde un rey no buscó a Dios, buscó a quién? A los médicos. Y después de 2 años se murió. Tenemos que buscar ¿qué cosa? Buscar dirección divina. 3. ¿Qué más? Se arrepiente. Luego se instruye. El enfermo está estudiando. El enfermo se capacita. ¿Para qué? Para no volver a cometer. Y la enfermedad se convierte ¿en qué? En una bendición. El Señor mira lo que me ha transformado. Tenía esta enfermedad y hoy día estoy acá. ¿Y qué dice el enfermo? ¿Cómo es el enfermo insensato? No reconoce sus errores. Ay, Señor, ¿por qué nada? No reconoce de frente. Ay, ¿cómo me voy a curar? ¿Qué medicina voy a tomar? Señor Nimer, sí, tengo esta enfermedad. ¿Qué voy a tomar? Ese es un enfermo sensato o insensato. Insensato. 2. Busca solamente ¿qué cosa? Medicina para calmar su dolor. Nada más. Ya. ¿Qué más? No se arrepiente, pues. ¿Qué más? No se instruye. ¿Y qué pasa? Vuelve a cometer lo mismo. Hermano, 9 veces te has operado de la próstata. Sí, hermano. 9 veces se operó de la próstata. Este hombre, este hermano de iglesia, la primera vez le detectaron inflamación prostática en grado 4. Entonces, ¿qué le dijeron? Operación. Se operó. ¿Y qué hizo? Estuvo con las costumbres antiguas. Otra vez se le inflamó, después de 3 años. Otra vez le operaron. Y otra vez, ¿qué hizo? ¿Se arrepintió? ¿Se instruyó? Nada. Y volvió a operarse. Y en la 9ª vez, ya este hombre no podía caminar, ya estaba mal. Y ahí se presentó. Y yo le dije, 9 veces. ¿Tanto te has vuelto? Sí, hermano, no sé. Bueno, le digo, esto es fácil. Número 1, arrepiéntete. ¿Por qué voy a arrepentirme, Señor, si yo doy mis ofrendas, asisto a la iglesia, todo esto? Es que, número 1, le digo, esta enfermedad era tan fácil. Y es tan fácil. ¿Fácil? Sí. Número 1, te arrepientes. Número 2, te instruyes. ¿Y qué voy a aprender? No comas dulce, no comas fruta, no tal vez. Y adiós, con eso te curas. Nada más. Y 2, emocional. Sé alegre, ríete. ¿Cómo me voy a reír si me duele tanto? Más todavía. Más todavía. Pasó 7 meses, se presenta, señor Nimer. Era tan fácil. Ahora me he instruido. Ahora me he capacitado. Y ahora a otra persona que tiene próstata en la primera, le estoy enseñando yo lo que tiene que hacer. Esa es la enfermedad, queridos hermanos. Si hemos llegado por ignorancia, no hay problema. Como dice la palabra, Dios nos escucha y Dios nos corrige. Pero tienes que ser después, ¿qué cosa? Un hombre que ayude a otro. Un enfermo que ayude a otro. Un hombre así. Hermano Nimer me dice,
yo no tengo palabras para poder dar estudios bíblicos como los otros hermanos. No sé, me dice. No hay problema, le digo. ¿De qué estás enferma? Ah, tengo cáncer de mama. Especialízate. Haz esto. Capacitar. Pero como era benigno todavía, no había problema si tenía ella. Entonces comenzó a investigar cómo se hace esto. Y después fue a qué? A dar estudios bíblicos a las personas que tenían cáncer de mama. Ahora sí podía hablar. ¿Gracias a qué? A que tenía una... O sea, lo que Dios convierte a algo difícil, ¿lo convierte en qué? Dice, la palabra de Dios dice, ¿no? Somos, en la palabra dice tiesto, viejo, en Salmos, lo convierte en qué? En vasijas nuevas. Pero tiene que arrepentirse, tiene que cambiar y tiene que instruirse. Muy bien, entonces, y la enfermedad se convierte, para el insensato, la enfermedad se convierte en qué? En una maldición. Muy bien, entonces, ¿qué hace el enfermo prudente? Cambia por buenos hábitos, su testimonio de mejoría. En cambio, el insensato continúa con sus malos hábitos. Entonces, esta es una cena ligera nada más, hay unas verduritas, algo sencillo. En cambio, el insensato, ¿cómo cena en la noche? Ah, sí, el insensato dice así, el enfermo insensato, ya me curé y salí del hospital y mira cómo come. El hombre, en cambio, el otro cómo cambia. Porque en la noche se debe comer lo más sencillo posible. ¿Y qué hace este hombre insensato? Vuelve a sus costumbres antiguas. En la noche, ¿qué dice? Como hoy día todo el día he trabajado bastante, tengo que recuperar las fuerzas. Y no sabe que toda la noche su organismo va a trabajar al doble, y al día siguiente está renegando, cansado, todo está. Entonces, existen dos grupos, el enfermo prudente y el enfermo imprudente. ¿Ya? A ver, está acá. ¿Para qué somos instruidos? Juan 8:12. Otras veces Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá luz de vida. Mateo 5:14. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Proverbios 3:1-4. Porque largura de días y años de vida y de paz aumentarán. Entonces, ¿para qué somos instruidos? Para hacer luz. Para hacer luz en este mundo. Para eso somos instruidos. Muchas veces, vuelvo a repetir, tendremos que enfermarnos para aprender. Pues, ya que a las malas no aprendemos, ya que a las buenas no aprendemos, a las malas aprenderán. Y qué lindo es aprender sin dolor. En cambio, con dolor es un poco más difícil. El que habla, tuve que aprender el dolor. Porque decía, mi padre, ¿cómo se va a morir? Que se muere en buena vejez, sí, pero no esperaba así. Un final infeliz con esos tipos de cánceres. Es terrible su dolor. Entonces, aprendí. Y le doy gracias a Dios. Gracias a Dios. Después di gracias, Señor, por ese cáncer terminal a mi papá. No solamente él se mejoró. ¿Mejoraron quiénes? Toda mi familia. Todos cambiamos. Todos cambiamos. O sea que el beneficio es mucho más grande de lo que nosotros pensamos. Entonces somos instruidos para ser discípulos de la luz. Para hacer luz en este mundo. Para ser, ¿qué cosa? Longevos. Dando frutos en toda buena obra. Y 2 Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea, ¿qué cosa? Perfecto. Ese es nuestro camino. Ese es nuestro camino para llegar a lo anhelado. Enteramente instruido para toda buena obra. Entonces, tenemos un llamado. ¿Qué nos dice el llamado? ¿Qué nos dice el llamado? Porque no es cosa vana, es vuestra vida.
Por medio de esta ley haréis prolongar vuestros días sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. Esa es la promesa del Señor. Nosotros vamos hacia dónde? Al Canaán celestial. Porque nuestra vida no es cosa vana. Nosotros somos, ¿qué cosa? La niña de los ojos de nuestro Creador. Y Dios desea darnos ese abrazo victorioso allá, pero longevos. No que nos acorte la vida. Amén, queridos hermanos. Para que nosotros podamos tener estas charlas especializadas. Sin mayor pérdida de tiempo, vamos a recibir con un fuerte saludo y abrazo vegetariano al doctor Nimmer. Que el Señor lo bendiga, Nimmer, y que el Señor lo acompañe. Yo voy a pedirle que se ponga de pie y voy a tener una palabra de oración. Querido Padre, muchas gracias por tu amor, gracias por lo bueno que eres. Señor, gracias porque a nuestro amado y querido hermano Nimmer Simeón Montes lo has bendecido ricamente hasta acá. Él ha podido, Señor, exponer tantos conocimientos que nos ha servido y sirven y siguen facilitando, Señor, todo lo necesario para poder vivir más y mejor. Pero gracias también porque, Señor, Él es uno de los pioneros, de las personas que predica este mensaje de salud que indudablemente es el brazo derecho del ministerio. Bendícelo a él en esta ocasión, úsalo con tu poder, en el nombre de Jesús. Amén. Voy a leer la palabra de Dios en Efesios 5, 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio al Dios en olor fragante. Ahora sí. Ya. Bien, queridos hermanos, como dice la palabra de Dios, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Ampliando un poco más para tener ese olor fragante, es el libro Régimen Alimenticio nos da esta cita. Dios ha establecido leyes que gobiernan nuestra Constitución. Estas leyes que Él ha implantado en nuestro ser son divinas y para cada transgresión existe una penalidad que ha de cumplirse tarde o temprano. La mayor parte de las enfermedades que han hecho sufrir y están haciendo padecer la humanidad han sido creados por los hombres debido a la ignorancia de las leyes básicas que rige su propio organismo. Parecen indiferentes en materia de salud y trabajan con perseverancia para despedazarse. Y cuando están quebrantados y debilitados corporal y mentalmente, mandan a buscar al médico y se acarrean la muerte con las drogas. Muy bien, el respeto a las leyes. Durante mucho tiempo, año tras año, existe el desconocimiento de las leyes que rigen nuestro cuerpo. Leyes emocionales, leyes metabólicas que este cuerpo tiene que cumplir. Existe la ley del ejercicio. Este cuerpo, como ser vivo, tiene que estar en movimiento. Y si no hacemos ejercicio, va a acarrear una enfermedad. El de tomar agua, el de no cargarse con preocupaciones y toda una serie de leyes que afectan a la salud. Y lo hacemos, como dicen, ¿no?, muchas veces por ignorancia, otros por desidia. Entonces, este mundo se ha convertido en un hospital. En esta situación, sabemos que la farmacología, o sea,
los fármacos producidos no han funcionado. Al año 90-95 se dieron cuenta que cada vez más los microorganismos son tan resistentes que ante los fármacos ya no le hacen nada. Al contrario, se lo come. Tú le pones un antibiótico, viene el microorganismo, se lo come y se engorda más. Entonces, el mundo científico dijo, no, tenemos que hacer cambios. No está funcionando ya. Y tenemos que hacer grandes cambios. Entonces nació el proyecto del genoma humano. El proyecto del genoma humano fue con la premisa de conocer cómo funciona este cuerpo y poder solucionar en forma más fácil. Así que el mundo científico invirtieron dinero y fueron tras este proyecto. En el año 2000 se presentan ya los primeros estudios y se dan cuenta que eran planos. Eran los planos, que este cuerpo tiene planos, ¿no? Es como de una casa, tiene planos. Entonces algunos desistieron, dijo, no, esto no vale. En el año 2003, después del siguiente, estudios, un grupo de científicos tomaron nuevamente estos estudios y comenzó la medicina del futuro. Entonces, eso vamos a conocer un poco y después vamos a tener sorpresas acerca de la medicina del futuro. Vamos a conocer qué es la medicina anticipativa. Comenzamos con eso, ¿no? Entonces, es la detección de anomalías producto de la herencia con el fin de iniciar el tratamiento antes que se manifieste. Esa es la medicina anticipativa. Hoy se está promoviendo esos estudios a nivel científico. Esa es la guía. La guía esa es la nueva medicina. Muy bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que durante estos años de ignorancia, de desidia, de muchas cosas, hemos heredado. ¿Hemos heredado qué cosa? Las enfermedades de nuestros antepasados. Y nosotros somos ¿qué cosa? Una especie de depósito o de una alcancía, como dice, guardadito todo que se va a manifestar. Entonces, nuestra manera de actuar, nuestra manera de pensar anteriormente, antes del año 2000, ¿no? Nuestra manera era pensar, ¿cómo te encuentras, señor? Estoy bien, estoy sano. ¿Vas al médico? No, ¿para qué si estoy sano? Y de pronto pasan los años, ¡ay, un dolor! Y se presentaba, ¿dónde? Al médico. Recién cuando le decían, ¿tienes esta enfermedad? Asumía que era enfermo. Ese era el pensamiento del año 2000. Ya, hasta el año 2000. Entonces, muy bien. Entonces, esa enfermedad, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando hay una persona enferma? Existe déficit de su coeficiente intelectual y de su desempeño laboral. Una persona ya cuando está enferma, ¿trabaja igual que un sano? No, ya está sin ganas, ya va trabajando ya sin esa alegría, ya va esto. Entonces, y bueno, ¿y qué más? Y esto va a repercutir en que cuando la persona pierde ese nivel, esa capacidad, también su sistema económico merma. Pues, ya no le pagan lo mismo que una persona que está en progreso, ¿no? Bien, entonces, ya una vez que se enfermaba, ya han ido al médico. En esto no estoy diciendo que los médicos son malos, porque yo he estudiado medicina. No es, ¿ya? Sino hay otro sistema, ¿no? Entonces, ¿las medicinas son malas? No, cumplen una función específica para ese tiempo. Ya. Entonces, luego pasa un periodo. Después que detectan una enfermedad, ¿qué hace? Entra en una etapa llamada, ¿qué cosa? Tratamiento clínico, tratamiento médico, etcétera, ese tratamiento. Y ya sea, puede ser alternativo o clínico. Entra un periodo de tratamiento. Y en ese periodo de tratamiento, ¿qué pasa? Vuelves, como ya deja de trabajar, ¿qué sufre? Pérdidas económicas. Y como ven el cuadrito, ya viene pérdidas económicas. Y esto continúa. ¿Qué pasa con el individuo? Entonces, se envejece prematuramente. ¿Por qué? Por la enfermedad. Y más algunos medicamentos, los efectos colaterales. Entonces, ¿qué sucede?
La persona se envejeció antes de su verdadera edad biológica. Ya. Suelo ver exámenes clínicos y yo le digo así, ¿no? Cuando veo, saco mis análisis, hago mi matemática, 2 más 2, 4, 4 entre 2, 2. Señor, usted tiene 67 años de edad biológica. No, señor, yo tengo 23. No, ¿cómo voy a tener 63 años si yo tengo 23 años? Esa es edad calendario, que no es igual a la edad biológica. El deterioro molecular se ha envejecido, pero su edad calendario sigue los 23. ¿Y existen algunas pruebas? Sí, existen unas pruebas médicas para saber tu edad biológica de determinados órganos. Te hacen una biopsia, lo estudian y te dan tu edad. ¿Qué edad? Biológica. ¿Y ese es palpable? Sí. Uy, señor Niemer tenía razón. Mi pulmón tiene 69 años. Y usted ha puesto acá 67 años con 6 meses. Solamente por 2 has fallado. Así viene la respuesta. Pero señor, yo recién tengo 24 años, 23 años. ¿Qué ha pasado? Se ha envejecido antes de tiempo. Y ya sabemos por qué. Por el desconocimiento y la aplicación de las leyes. Más que cosa, la carga genética. Muy bien. Entonces, viene el envejecimiento traumático, la vejez traumática, y luego, ¿qué pasa? Ya, esto va a ocurrir, digamos, en diferentes países, y luego viene, ¿qué cosa? La muerte precoz, la muerte a los 70, 65, ya, el Señor lo recogió. Correcto. ¿Pero fruto de qué? De este estilo de vida. Muy bien, esto se ha dado vuelta desde 1500, 1200, hasta el año 2000. Entonces los investigadores vieron, ¿qué cosa? Vieron que este era un círculo vicioso y los fármacos no cumplían la función. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, no se tomaba en cuenta 2 cosas: la herencia y ¿qué más? La salud emocional. ¿Y por qué razón? Te toman la prueba, te toman 1, 2, 3, 100 pruebas, lo llevan al laboratorio y cuando retornan, pero ¿sabe de esa persona qué estás pensando? ¿Cómo está sufriendo? No, solamente ven el análisis frío y dice y la respuesta también es fría. Entonces, por eso viene, digamos, la nueva medicina del futuro. La nueva medicina se llama medicina de precisión personalizada. O sea, ahora ya tiene, ¿qué cosa? Conocer. Ya. Entonces, muy bien. Entonces, vamos a esperar que... Entonces acá, comienza ya, ¿qué cosa? La anticipación. Ya comienzan los estudios para anticiparte las enfermedades. ¿Correcto? La ciencia comienza ya. Entonces ya observan, ¿qué cosa? La herencia. Ahora sí, ya observan la herencia. ¿Con qué? Con los avances de los estudios del genoma humano. Entonces, ¿el tratamiento cuándo empieza? ¿Cuándo empieza el tratamiento? Antes que te vas a enfermar. Los tratamientos en el genoma humano, dicen que no. Señor, de acá a 10 años le van a cortar o le van a operar de la próstata. De aquí a 15 años te vas a enfermar de tal cosa. De acá a 15 años vas a subir tal cosa. Ya, ¿qué cosa? Ya inicia el tratamiento, ¿cuándo? Antes. Eso es. Ya. Entonces, muy bien. ¿Con qué? Con el objetivo de reducir, ¿qué cosa? El impacto, o sea, reducir la enfermedad. Luego, ¿qué viene? Ya, mejora. Entonces, ese es el objetivo de la medicina del futuro. Ese es el objetivo. Se está estudiando. En estas semanas, o en este mes, va a haber el rol del médico en la nueva medicina del futuro. Eso se va a estudiar. El rol o el papel del médico en la nueva medicina del futuro. ¿Y qué va a utilizar el médico? Farmacogenética y fármaco genómico. Esa es la nueva tendencia que se viene. ¿Ya? Muy bien, acá tenemos. Entonces, va a llegar su muerte, bueno, ya en los tiempos, ya que le toca morir, ¿no? Y como ven ustedes, entonces, esto es las 2 realidades. La realidad
del envejecimiento precoz y de la mejor calidad de vida. Estos son los dos que se va a esforzar, que estamos viviendo ya estos albores. ¿Cuándo empezó? En el 2006, con más fuerte, 2011, y ahora estamos viviendo esa etapa ya. ¿A nivel qué cosa? A nivel punta, a nivel... Todavía no llega, todavía no se ha masificado, porque eso se llama a nivel top. Ya después va a bajar, ya pronto ya seremos qué cosa, envueltos en esta nueva tendencia. Entonces, ¿qué es la medicina anticipativa de precisión personalizada? ¿Cuál es ese? La medicina personalizada de precisión pone un cambio siendo la formación una herramienta fundamental para contribuir a su plena implementación y aplicación a la práctica clínica. En este sentido, los profesionales sanitarios se enfrentarán a retos formativos relacionados con la adquisición de competencias dirigidas al desempeño de su práctica profesional de manera óptima, eficaz y de calidad en este nuevo entorno. ¿Qué dice? Cambio de paradigma. Ahora ya no. Ya olvídate de este pasado. Ahora empieza ¿qué cosa? La medicina del futuro. Ahora cambia. Antes tú atendías, ¿que te duele? Ahora. Antes decías, estás mal. No. Ahora ¿qué te va a decir? Esto se va a suceder. Ese es el cambio que tenemos que tener. Va a haber un gran cambio. Vamos a tener que cambiar, tenemos que sacudirnos eso. Y eso lo dicen los científicos. A ver, los científicos lo dicen. Ya. Eso lo dicen los científicos. Ahora ya, ¿cambio de qué? Cambio de paradigmas. Ya no vamos a estar a esperar que te duela. Ahora es antes que te duela. Todo vamos a cambiar ahora. Ya. Eso es la medicina del futuro. ¿Qué más? Entonces, estamos viviendo ya los albores de eso, ¿no? Como ejemplo, ya existe la vacuna anticolesterol, farmacogenómico. Ya no es un antibiótico, ya no. Es, chicos, farmacogenómico con ARN. Ya no es como antes te ponían, no. Ya estamos en esos albores, ya estamos viviendo ya. Ya estamos viviendo ya. Y entonces, esto ya es una realidad ahora. Ahora ya se estudia, se hace una prueba genética, sencillita, se van la prueba, sino que los costos son altos todavía, pero esto va a bajar. El objetivo es que cueste €1. Una prueba que cueste, el objetivo es que llegar a €1. O sea, muy bien, entonces, entonces ya conocer qué cosa. Con el euro, con un examen genómico, vas a saber qué cosa. ¿Qué arrastras? Y que vas a sufrir. Entonces, ¿qué viene? Clic. Eso se va a aplicar. O se está aplicando ya a nivel de pruebas, a nivel ya se está publicando. Por eso ya. Ahí trabaja la inteligencia artificial. Ahí ya se ha recopilado grandes datos de todos los sistemas de distintos países y tiene la base. Muy bien. Entonces, mejorar calidad de vida. Y la reducción de las anomalías hereditarias. Muy bien. Entonces, ¿qué es la medicina anticipativa de precisión? Es la medicina del futuro. La medicina del futuro no se centrará solo en curar, sino también en prevenir algo que puede llegar a salvar vidas, adelantándose a las enfermedades. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo de la medicina del futuro? Es adelantarse. Y el que habla también he promovido ya más de 15 años esto, pero no entendemos, todavía no queremos. Pero como no existe al alcance general de la mayoría, las pruebas genómicas, ¿qué hice? Con sus propios exámenes nada más he trabajado. ¿Va a dar el mismo resultado? ¿Qué va a dar el mismo resultado? Y hoy día lo pruebo. Como ejemplo, hace mucho tiempo le digo, tú vas a tener tus hijos con leucemia, le dijo una pareja. Ellos sacaron sus exámenes y les dije, no tengan hijos por ahora, corrijan. Hijos con leucemia. Y no me hicieron caso. ¿Por qué? Porque es difícil todavía cambiar el paradigma, pues es difícil, es muy difícil.
hace poco tiempo atrás, o sea, 2 meses, viene, señor, mi hijo tiene leucemia mieloblástica, genes tal dañado. Usted tenía razón, señor Niemer. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Fácil, pues, arrepentirse, pedirle perdón a Dios y serás una bendición. Sí, hermano, ahí estamos. Muy bien. Entonces, eso es. La tecnología como herramienta puede apoyar en esta detección y tratamiento precoz. Se está refiriendo a las pruebas genómicas. Bueno, eso son parte de ya que existe ya en la literatura, en la web. Entonces, nuevamente, ¿no? Ahora nos vamos atrás, ya nosotros vemos. ¿Esto será nuevo? ¿Ustedes qué dicen? Este no es nuevo. Esto es, según el escrito del linaje de José, dice, lo que pasó al pueblo de Israel antiguo, pasará lo mismo con ustedes. Y ahora le voy a explicar por qué. ¿Ya? Que este no es nuevo. Para mí no es nuevo, sino ¿qué cosa? ¿Ya? ¿Ya? Entonces vamos a ver a los tiempos abrámicos. Vamos al tiempo de Abraham. Para entender esto, vamos a la Biblia, pues. Tenemos que entender esto, ¿no? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo cambiar ese paradigma? ¿Por qué no puedo anticiparse? ¿Por qué tengo que esperar que me pase para hacer? Ya tenemos que cambiar. Tiempos abrámicos. La medicina del futuro personalizado fue para los descendientes de Abraham. Dime. Para ellos fue, la medicina del futuro lo fue para ellos, ¿cuándo? En los tiempos de Abraham. Ya. Al salir de Egipto. Los problemas hereditarios y males arrastraban a ¿qué cosa? Al pueblo hebreo. Las costumbres y hábitos alimentarios, ¿qué tenían que hacer con ellos? Tenía que cambiar. Lo hemos estudiado. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Abrahamcito? Tendrás hijos y tus descendientes, ¿qué serán? ¿Qué le dijo Dios? Serán esclavos por 400 años. Ellos fueron esclavos durante 400 años y en esa esclavitud, ¿qué aprendieron? Buenas costumbres. Malas costumbres. Y al aprender malas costumbres, ¿qué afectó? Su organismo. ¿Y de ese fruto afectado, cuáles serán? Hijos afectados. Nietos afectados. Carga hereditaria. Carga hereditaria. Y eso vamos a estudiar. Entonces, aquí, ¿ya? Al salir de Egipto, las costumbres sociales y religiosas, todo tenía que cambiar el pueblo. Entonces, muy bien. Tiempos actuales al siglo XXI, ahora. Se inicia el camino de la medicina anticipativa de precisión o medicina del futuro. Al ingresar a la vida religiosa, muy bien, tú vienes de allá, te bautizas, ingresas a la iglesia, ¿qué traes? Tu carga hereditaria, tus malas costumbres, y entramos acá. ¿Lo cambiamos? No. ¿Cómo comías allá? ¿Has cambiado acá? No lo hemos cambiado, porque es difícil y casi imposible. Es duro, entonces no hemos cambiado. Estamos en el pueblo, caminamos como el pueblo, pero arrastrando ¿qué cosa? Arrastrando tus cargas hereditarias, arrastrando tus malos hábitos. Yo he arrastrado eso. Mi padre y mi madre, mis abuelos allá en Perú eran músicos, tocaban la guitarra, hacían bailar a la gente. Mi mamá o mi abuela cantaba y los dos salud, salud, salud. Y terminaban la fiesta, ellos terminaban por últimos, te iban a su casa. Había dos actividades, 3 actividades a la semana, pues 3 semanas. Porque eran ¿qué cosa? Músicos, pues. Y ellos eran, lo primero que se le atiende son los músicos, ¿no? Para que toquen bien y comen bien y le dan, pues. Entonces, esa herencia la traigo yo, pues. Yo como fruta y mi pelo se pone blanco. ¿Y por qué, señor? No es que la fruta sea mala, sino que tengo, ¿qué cosa? Una carga genética de ciertas enzimas que, por el alcoholismo de mis abuelos, yo los cargo. Entonces, bueno, yo no hice caso
A los 13 años tenía mi mechón blanco. Y yo, todos negritos a los 13 años, pues. Cabello negro, todos, porque en Perú todos son negritos, no hay rubios. Y yo tenía acá mi mechón blanquito acá, sí. Soy especial, pues. A los 18 años, por acá una manchita blanca. Oh, soy especial, soy diferente a ustedes. Para mí, ¿qué cosa era? Y era frutero y dulcero. Si bien cierto, ya, porque yo reemplazaba el alcohol por las frutas, por los dulces. Lo reemplazaba. Porque mi hígado, enzimáticamente, no puede porque tengo la carga genética. Pues. Dejo la fruta, dejo los dulces y mi vuelo vuelve a ser negrito. Vuelvo a ser negrito. Ese es por qué. No es que la fruta sea mala, sino mi organismo está atrofiado. Muy bien, entonces, los problemas hereditarios y males arrastran ¿qué cosa? A nuestro pueblo. Las costumbres y hábitos alimentarios no se han cambiado. Como dijo acá el joven también, es difícil. Claro, porque viene pues, de cuántos años de ser esclavos de quién. Ya nadie te esclavizada, acá no está Japón, no ha ganado Pearl Harbor, sino ¿qué pasa? Satanás nos ha esclavizado y nos hemos liberado, pero no dejamos todavía sus costumbres hereditarios ancestrales. Ya, las costumbres religiosas, zodiacos, sigue todavía, siguen ahí, los jóvenes hablan todo eso, sí, esas costumbres. ¿Sí? Entonces, muy bien. Entonces, eso ocurrió, ¿qué cosa? Eso ocurrió también, el pueblo de Israel tenía que tener la medicina, y Dios le dio la medicina del futuro. Vamos un poco más. Génesis 15:12, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Versículo 13. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí, y será oprimido 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y irás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado su colmo la maldad del amorreo. Correcto. ¿Qué le había dicho el Señor? Que iba a pasar 400 años de esclavitud el pueblo. Y en ese pueblo, vuelvo a repetir, aprendieron malas costumbres. Y malograron sus genes. Entonces, muy bien, ¿qué pasa con la medicina? Ahí está Abrancito, a 275 años. ¿Quién vino después? Vino Isaac, Jacob y su descendencia, y llegaron acá. Y esa descendencia fue esclavo, y tenían ¿qué cosa? Que salir de ahí. Dios les ofreció la libertad. ¿Y qué Dios les ofreció? La medicina del futuro. ¿Y cuál fue la medicina del futuro? Sus estatutos, sus mandamientos. Acontecerá, Deuteronomio 28:1. Si esto haces, tendrás todo esto. ¿Lo aceptó el pueblo de Israel? No rompió sus paradigmas. No rompió. Y esa misma circunstancia la estamos viviendo hoy en día. Esa misma circunstancia la estamos viviendo. No rompemos paradigmas. La medicina divina. ¿La medicina del futuro va a ser efectiva? Sí. ¿Va a sanar enfermedades? Sí. Sí va a sanar enfermedades. Pero, Dios, como dijo Abraham, ¿qué va a pasar? Dios va a juzgar. Dios va a juzgar. Igual que a nosotros, igual que a ellos también. Dios va a quedar. Porque la maldad todavía no llega a su límite para que venga, ¿qué cosa? Los acontecimientos que ya sabemos y estudiamos todos los días. Entonces, muy bien. Durante todo este tiempo se estaban esclavos. Ahí desde bebito, 400 años, como ven la imagen ahí. Nacieron esclavos, aprendieron malas costumbres y se volvieron, ¿qué cosa? Duros
de corazón. Entonces, ¿qué vino? Esa herencia, estuvieron ahí, y ahora tenían que salir, ¿qué cosa? Ahora tenían que salir a la libertad. Dios les ofreció la libertad. Dios le dio su medicina del futuro para que nosotros seamos, ¿qué cosa? Diferentes. Entonces, muy bien, esa misma situación lo vieron ellos también. Ahora, y Dios les ofreció, ¿qué cosa? La medicina del futuro. Y ese mismo paralelo estamos hoy en día. Ahora, Dios no ha cambiado. Dios ofreció desde Moisés la medicina de precisión. Y ahora también el enemigo ofrece precisión. ¿A quién elegiremos? Esa va a ser la decisión. ¿A quién elegimos? Pero en esta vez se va a ver con hechos. ¿Cuántos tomarán su vacuna anticolesterol? ¿Cuántos tomarán la vacuna divina? La medicina de precisión. Eso ya eligió cada uno. Ahí vamos a ver, prácticamente ahí ya nos zarandeamos. ¿Qué vendrá después de la medicina del futuro? También ya lo sabemos. La deshumanización del ser humano. Entonces, tenemos el tiempo de romper paradigmas. Volvamos a lo que Dios nos ofreció en su palabra, la medicina del futuro. Esa es la mejor medicina que nos dará seguridad de una buena vejez, de buena salud, y Dios nos espera. Amén, hermanos.